Hola mis queridos hermanos y amigos, qué bueno encontrarnos hoy para compartir otra vez la palabra de Dios. Palabra que nos trae recomendaciones muy importantes, mandatos inclusive, que al obedecerlos vamos a encontrar una serie de orientaciones que nos permiten vivir mejor. Ese es el propósito de Dios. Recordemos que aquí no se trata de seguir una religión, ni seguir unos principios de las Sagradas Escrituras con el fin de agradar a Dios o de edificar nuestro espíritu. Recordemos que Dios quiere que vivamos bien aquí en la tierra, que podamos asimilar sus orientaciones para que así todo nos salga bien. Ese es el propósito de Dios. Y no solamente hablamos cuando estudiamos las Escrituras de la vida eterna, del perdón de los pecados, de el regreso de Jesucristo para buscarnos, etc. No se trata solamente de eso, aunque es lo más importante, lo principal. Recordemos que el reino de Dios está aquí entre nosotros, aquí desde la tierra. Si descubrimos el reino de los cielos y ingresamos a él y vivimos conforme a las instrucciones para estar en el reino de los cielos, pues entonces viviremos bastante bien. En este día quiero traer un tema que he titulado Justos no, pecadores sí. Justos no, pecadores sí. Y la Biblia nos enseña que muchas personas se creen justas. Justas porque consideran, desde su punto de vista, que no cometen pecado, que no le hacen mal a nadie, que no se hacen daño a sí mismas, que todo lo hacen bien, que no tienen vicios, que Dios no le censura, Dios no le castiga, y son personas que piensan que por sus conductas, más que todo de tipo social, que no agreden a otros, que no injurian a otros, que no blasfeman a otros, entonces se consideran justos. Jesucristo es muy determinante para decirle a este tipo de personas que si se creen que están bien delante de Dios, delante de los hombres, que si están haciendo lo correcto, pues para ellos la salvación no tiene sentido, no les va a atraer, no la van a considerar importante, o de pronto sí pensarán que por sus conductas serán salvados, que por sus conductas no serán castigados. Esa es la mentalidad de los justos, aunque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y en esto es interesante mirar que si la Biblia lo dice, significa que de una u otra manera no hacemos lo correcto delante de Dios, ni delante de los hombres, ni delante de nosotros mismos, porque el ser justos implica unas conductas intachables que no serán tildadas por nadie, ni siquiera por Dios, como anormales, como agresivas, como dañinas. Por supuesto que nadie puede decir que vive justamente, que vive correctamente. Recordemos que todos somos personas que de una u otra manera nos equivocamos, y al equivocarnos ya viene la mala conducta.
o si de pronto agredimos a alguien verbalmente, ya viene la mala conducta. Y si hacemos algún daño a nuestro cuerpo o a otros, pues esto también es mala conducta. Y entonces nadie es justo en la tierra. A Jesucristo se le presentó un joven y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? No hay bueno ni aun uno. En otras palabras, Jesucristo no se consideraba ni justo ni bueno, porque estaba en la tierra y podía cometer algún error, y ese error ya no lo calificaba como justo. Este tipo de personas que proclaman o que se hacen sentir o que piensan que son justas, pues es falso, pero si lo consideran así, nada tiene que hacer Jesús por ellos. Por eso el tema de justos no, pecadores sí, nos lleva a considerar nuestras conductas para entonces entrar en una realidad verdadera, hablándolo así, de quiénes somos nosotros, cómo vivimos, cómo estamos y cómo debemos realmente calificarnos, sobre todo a la luz de la palabra de Dios. Hay un texto o dos que quiero leer en este día, en este momento. En Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo se da cuenta de la mente, del concepto que tiene cada uno, y trata en este tema de una manera muy interesante y que nos ubica realmente delante de los ojos de Dios en la posición que estamos frente al mismo Dios, frente a nosotros, frente a los demás. El que se cree justo no necesita a Jesús. Ya lo dijimos, porque tiene una alta calificación, un alto concepto de que es supremamente bueno, supremamente correcto, supremamente intachable, supremamente justo, que realmente no necesita ninguna otra calificación para, entre comillas, entrar al reino de Dios, ser bendecido por Dios. Es decir, es intachable delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Este tipo de personas jamás van a venir a Cristo Jesús buscando el perdón de los pecados, buscando salvación de su alma, buscando la vida eterna, porque ya la merecen. Para ellos la tienen ganada, como dicen por ahí, por sus frutos, por sus obras. Pero se olvidan que la Biblia dice que la salvación no es por obras. Y se olvidan que todos somos pecadores. Pero para ellos, como dice el versículo 31, no he venido a buscar justos. Es interesante mirar que este tipo de personas se sienten muy bien, se sienten tranquilas. Pues, entre comillas, tranquilas, porque la conciencia debe en algún momento repudiar sus conductas. Revisemos el versículo 31. Dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
¿Quién puede decir que está sano? Quizá aquellos que no tienen dolencias, quizá aquellos que no tienen una enfermedad visible, quizá aquellos que no tienen limitaciones, quizá aquellos que no están hospitalizados o en una cama en casa. Este tipo de personas que se creen sanos porque nada les duele, porque no están enfermos, entre comillas, porque no están hospitalizados, pues jamás o no van a tener necesidad más bien de buscar un médico. Porque si no hay enfermedad, no hay la necesidad de buscar un médico. Se sienten sanos, se sienten bien. Y esto les hace estar tranquilos con relación a su estado. Pero en verdad, ¿la gente está sana? ¿Acaso no sabemos que las enfermedades se van incubando día tras día y que estas pasan asintomáticas? No hay signos visibles de la enfermedad, pero la enfermedad está allí. Está cada día formándose para luego aparecer. Y cuando aparece, entonces sí se puede decir que está enferma la persona. Yo diría que nadie puede decir que está sana, que no siente estas manifestaciones de enfermedad calificados como signos y síntomas, que no las siente, que no las ve, entonces pensará que está sana la persona. Algunos, entendiendo esto, se hacen un chequeo médico cada 6 meses, una vez al año, y se hacen exámenes precisamente para revisar las condiciones físicas en las que están. Pero si hablamos también de las enfermedades mentales, esas sí son menos llamativas para alguien y para buscar revisión o diagnóstico, pues mucho menos van a ir a un psicólogo o a un psiquiatra para una revisión que les ayude a mirar sus estados mentales, psicológicos, emocionales. Y como no se siente nada diferente a lo que se establece físicamente, entonces dicen que están sanos. Pero, ¿acaso pues las situaciones difíciles, complicadas, acaso los trastornos emocionales no visibles, acaso los disgustos, la ira, el enojo, acaso la soberbia, acaso la avaricia, acaso el orgullo, no son trastornos de enfermedades mentales? Pero quien ve esto como normal no va a decir que está enfermo o enferma, y por lo tanto no va a buscar a un médico especializado en asuntos mentales. Dice entonces Jesús: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Y es cierto, el que se siente bien, el que no tiene dolencias, el que no manifiesta ninguna alteración física ni mental conocida, entonces no va a buscar medicina, no tiene necesidad de médico, no tiene la intención de hacerse una revisión, un chequeo. Pero el enfermo,
aquel que en verdad se siente mal, que nota que su cuerpo tiene algunas alteraciones, que siente que ha perdido vitalidad, ha perdido deseo de vivir, y aquellos que mentalmente se sienten deprimidos, angustiados, afligidos, entonces ese tipo de personas sí van a correr al médico para que les diagnostique lo que tienen y, por supuesto, la medicina que necesitan para curarse. El enfermo sí ve la necesidad de buscar la ayuda, la orientación de un médico, de una persona que le descubra qué le pasa. Y entonces va al médico. Jesucristo dice que estas personas que se creen sanas, que nadie está sano, no van a buscar al médico. Y no se les ocurre, en algunos casos y en la mayoría de los casos, ir al médico para revisión y para determinar en qué estado están. Pero el enfermo sí se siente impulsado, se siente obligado a buscar ayuda profesional para la recuperación de su salud. Este ejemplo lo pone el Señor Jesús para decir que el que se siente bien físicamente, moralmente, espiritualmente, no va a interesarse por las cosas de Dios. No va a buscar la ayuda divina, a menos que tenga un problema grave, a menos que tenga una necesidad terrible. Ahí sí va a buscar a Dios. Pero de lo contrario, Dios no está en la mente. Dios no hace falta. Dios no es necesario. ¿Por qué? Porque el sano dice, todo lo puedo hacer. Tengo vitalidad, tengo energía, tengo trabajo, tengo dinero, tengo bienes, estoy bien, no necesito de Dios, no necesito ir a una iglesia para orar, no necesito leer las Escrituras, no necesito orar porque todo lo tengo y yo mismo lo hago para mí. Tengo los medios, tengo las formas. Este tipo de personas no van a interesarse en la palabra de Dios, en Dios mismo, en el plan de Jesús para ellos. Sí, porque están bien terrenalmente, pero no saben que la necesidad que tiene el alma y el espíritu, aunque de alguna manera lo manifiesta, ellos no van en esa búsqueda, porque en verdad los asuntos terrenales los resuelven y no necesitan la ayuda espiritual. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Para ellos no tienen necesidad. Pero los enfermos sí. Ahora, el enfermo es aquel, ya mirando la interpretación, es aquella persona que se siente mal, que tiene sufrimientos, que tiene una vida no estable, no agradable, que no tiene felicidad, no tiene bienestar, que adolece de muchas cosas. En esas condiciones, entonces sí busca al médico Dios, la medicina espiritual, como la adoración, como la oración, como la lectura bíblica, como el compartir en un templo. Sí, porque eso es como medicina para su espíritu agobiado, su estado enfermizo, más que todo espiritual. La persona que viene de un problema grave, de una necesidad terrible,
la persona que siente soledad, que tiene tristeza, que tiene infelicidad, que no tiene bienestar. Ese tipo de personas son los que recurren a Dios, buscan a Dios, se interesan por la palabra de Dios, buscan los templos para adorar a Dios. Y esto para buscar salud, medicina. Dios entonces es el médico que necesitan para poder sanar sus almas afligidas. No he venido a buscar justos sino pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién es el pecador? El pecador es aquel que reconoce que ha cometido muchos errores, muchas fallas, que ha violado las disposiciones de Dios, que se siente mal porque ha hecho agravio, ha insultado, ha ofendido, ha robado, ha mentido, ha desobedecido a Dios, ha rechazado a Dios. Ese es el pecador. Y el pecador es una persona que está afligida por el pecado. Aquí podríamos decir, y permítame poner los dos ejemplos de quien es pecador y se siente pecador, y aquel que, aunque es pecador, no lo confiesa y no se cree pecador. Hay una parábola en la Biblia de dos hombres que subieron al templo a orar. El uno dijo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Esta sola expresión indica aquel que no tiene pecado, que se cree justo, que se cree bueno, que se cree que todo lo que hace es lo correcto, que no ofende a nadie, que ha hecho todo tan bien, que no tiene reproches, no tiene censuras. Mientras que el otro, dice la palabra de Dios, que ni siquiera levantó la mirada a los cielos, sino que se golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Este hombre se sentía avergonzado, culpable, se sentía triste, agobiado, sentía que no merecía el ser escuchado por Dios, y menos el ser perdonado por Dios. A este tipo de personas que se sienten en esa condición, Jesús les dice: he venido para ustedes. Soy el que luego del arrepentimiento les puedo perdonar sus pecados. Les puedo calmar sus ansiedades precisamente por la vida que llevan, y puedo transformar sus vidas porque veo que se sienten mal. A ese tipo de personas Jesucristo les ofrece su ayuda y les dice: por ustedes he venido a morir en la cruz, porque sé que me entienden, porque sé que quieren mi perdón. A ese tipo de personas Jesucristo les dice: aquí estoy para ustedes. Yo quiero ser el Señor de ustedes. Quiero limpiarlos. Quiero transformarlos. Quiero hacer de ustedes personas diferentes y cambiarles las condiciones de vida en las que viven. Jesucristo vino a buscar a ese tipo de personas. No a aquel altanero, aquel orgulloso, aquel petulante que dice: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito perdón, yo no necesito a Jesús, yo no necesito la vida eterna porque ya la tengo ganada. A esos Jesucristo les dice que pesar, no me reconocen, se están engañando, es mentira,
lo que ustedes, la opinión que tienen ustedes de sí mismos? Y entonces el Señor Jesús en estos 2 versículos le dice a los enfermos y a los pecadores: aquí estoy para sanarlos, para ayudarlos, para acompañarlos, para limpiarlos, para perdonarlos, para darles vida eterna, para ser el Señor de ustedes. Qué interesante cuando nosotros nos sentimos lo que en verdad somos. Cuando somos sinceros con nosotros mismos. Cuando no nos engañamos, sino que nos damos cuenta que hemos pecado, que hemos defraudado a Dios, que le hemos hecho daño a otros y daño a nosotros mismos. Y con estas reflexiones llevarnos a: Señor Jesús, tú has venido por mí a sanar mi alma, a sanar mi mente, a sanar mi cuerpo, a perdonarme, a darme vida eterna. Y entonces, y la conclusión de este mensaje, para ese tipo de personas que reconocen su estado real, es: ora al Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón, que Él te dará la limpieza de tu mente, la limpieza de tu alma, la limpieza de tu cuerpo, te redimirá, te dará la vida eterna y en esta tierra te transformará para que seas una nueva criatura. Esa sería la conclusión de este mensaje. Y la conclusión para quienes realmente se dan cuenta quiénes son y buscan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Aplicación. Hoy es el día para reconocerse sinceramente, en verdad, quién es cada uno de nosotros. No mentirnos, no engañarnos, sino enfrentar nuestra realidad frente a Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que conoce nuestra vida. A Él no podemos engañarlo. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre hasta nuestros días. Hoy es el día para hacer esa oración. Sincérate contigo mismo y sincérate con Dios. Y dile al Señor Jesús: yo soy enfermo, yo estoy enfermo, enfermo de maldad, de pecado. Y soy pecador y quiero que tú seas mi Señor. Has venido por mí y aquí estoy. Sería la decisión más sabia que puedes hacer para ti mismo, para ti misma. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.